Verso a verso. La palabra de Dios, el único alimento verdadero para su vida espiritual. Verso a verso. Una presentación de Capilla Calvario, Guatemala. ¿Cuál es uno de los alimentos que más se consumen en el mundo? Y la respuesta es el pan. Se ha estimado que en el oriente las 3/4 partes del pueblo se alimentan del pan o de los productos derivados del mismo o de los productos manufacturados de la harina o de la cebada. Incuestionablemente es el principal alimento en el Medio Oriente y creo que en casi todo el mundo. El pan es uno de los artículos básicos para la vida, para la nutrición del cuerpo. Sin un consumo de pan adecuado, tendríamos que consumir grandes cantidades de alimento que nos darían más o menos lo que necesitaríamos en nuestro cuerpo. Entonces, sin él, la gente tendría que consumir grandes porciones de comida para mantener la salud y la energía que tanto se necesitan para subsistir. El pan es una buena fuente de vitamina B, de hierro, ácido fólico, magnesio y de fósforo. Y así como el pan material sostiene la vida del cuerpo, así Jesús es el pan que alimenta nuestro espíritu. Jesús es el pan de vida, vamos a ver en esta mañana, y los que acuden a Él encuentran lo suficientemente para satisfacer su hambre por siempre. Los que buscan a Jesús encuentran que su sed queda pagada para siempre. Observemos las palabras que Él dijo en el versículo 35, yo soy el pan de vida. Y cuando Él dice yo soy, se está equiparando con el Padre y diciendo el Padre y yo somos uno. Está reivindicando su igualdad con el Padre. Sería una insensatez de parte de un hombre común y corriente y pecador pronunciar las palabras que Jesús dijo en esta ocasión si Él no fuera Dios, porque ningún hombre puede satisfacer su propia hambre y su propia sed, mucho menos satisfacer el hambre y la sed de todo el mundo. En cambio, Jesús posee la capacidad, la voluntad y el poder para suplir todas nuestras necesidades, tanto físicas como espirituales. Encontramos en este pasaje, capítulo 6, versículos 22 hasta el 59, empieza en el versículo 22, al día siguiente. Es decir, el día siguiente, después de que Él había multiplicado los 5 panes y los 2 peces en el estudio que vimos el domingo pasado. La gente que estaba al otro lado del mar, del que vio que no había ahí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. La gente busca a Jesús. Ellos se sentían desamparados sin Él. Habían visto que Él era la solución a todos sus problemas. Como Él podía multiplicar los panes y los peces, ya no iba a haber necesidad de trabajar, porque Él iba a dar todos los días el pan. Qué bonito. Por eso querían hacerlo rey. Por eso querían coronarlo. ¿Por qué? Porque ahora no sabían dónde estaba. Y eso es que no sabían que la noche anterior había caminado sobre el mar. Si no, esa hubiera sido una razón más que suficiente para declararlo el rey de los judíos y entronizarlo y quitar a Herodes y quitar al César, porque ya había venido el Mesías. Sin embargo, su reino no era de este mundo, como ya lo hemos visto, sino que era un reino espiritual. Era el reino de Dios morando en el corazón de los creyentes. Ellos observaron que el día anterior había solo una barca y que en esa barca se habían ido los discípulos y que Jesús se había desaparecido. Él se había ido a orar solo al monte. Y ahora ellos fueron muy diligentes en buscarle, y el que busca, y dice que
hicieron un registro en todos los alrededores, y como vieron que él ni sus discípulos estaban desesperados y estaban buscándole y no hallaban qué hacer. Y de repente es que vinieron unas barcas del otro lado del mar. Y esto parece, según dicen algunos comentaristas, que es porque cuando los negociantes saben que hay ahí mucha gente, porque se habían enterado de la bomba que el día de ayer Jesús había dado de comer a 15,000 personas, si contamos a las mujeres y a los niños. Y así es cuando están las luces campero, cuando hay algún concierto, llegan los taxistas, llegan los vendedores, cuando hay tráfico llegan los vendedores y hacen su agosto. Pues ahí llegaron un montón de naves, cual taxis acuáticos, para acarrear a toda esa gente. Y como vieron que Jesús no estaba, dice que ellos se subieron en las barcas y se fueron a Capernaum, porque Capernaum era la sede principal de Jesús, era el lugar donde él tenía su centro de operaciones. Y dice la palabra de Dios que me llama la atención el versículo 23, pero otras barcas habían arribado de Tiberias junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Y Juan enfatiza mucho eso, que el milagro ocurrió después de que él le dio gracias al Padre. Y una multiplicación increíble, ¿verdad? Porque aparte de que ellos se saciaron, sobraron todavía 12 canastos bien llenos, una para cada uno de aquellos discípulos incrédulos. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba ahí, ni sus discípulos entraron en esas barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Las intenciones de las personas no eran muy sinceras y llegan con una adulación más Rabí, que quiere decir mi grande maestro, a mi gran Señor. ¿Y cuándo llegaste? Ellos quieren saber el cómo y el cuándo de los movimientos de Jesús, quieren saber todo, dónde va, dónde. Es que la persona de Jesús era tan impactante que era un imán que jalaba a las masas, ¿verdad? Es increíble ver que la gente se aglomeraba y buscaba donde quiera que estuvieran, no les importaba el sol, la lluvia, aguantar hambre incluso, porque querían estar con Jesús. Nunca ha habido un hombre como él, porque él es el hombre con H mayúscula, él es el Señor, una persona tan impactante. Y todo lo que dijo y todo lo que hizo nos da la conclusión de que él verdaderamente es el Hijo de Dios. Yo siempre he dicho esto, que en cierta ocasión hubo un grupo llamado los Beatles, eran famosos, donde ellos llegaban, las mujeres estaban en frenesí, estaban enloquecidas, había una como psicosis colectiva y todos querían, y donde andaban esos tipos la gente se volvía loca. Por eso John Lennon, uno de los integrantes del grupo, en esta ocasión dijo: ahora creo que somos más famosos que Jesucristo. Pero no, Jesucristo es el personaje principal de la historia. Él marcó un hito en la historia, él puso un antes y un después. Incluso en nuestros calendarios, nuestras fechas, hay un antes de Cristo y un después de Cristo, porque él es el Señor. Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Ellos al fin lo encontraron, lo hallaron al otro lado del mar y se preocuparon por el cuándo y el cómo, pero realmente lo que no analizaron eran los motivos que los movían para acercarse a Jesús. Ellos lo que querían era comida de gratis, así. Ellos lo que querían era satisfacción perenne sin necesidad de trabajar. Eran unos bajos motivos, eran unas cosas por las que no se debe buscar a Dios. Y Jesús no responde a su pregunta, sino que Él les dice de otra forma: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan. Y la versión Reina Valera 1909 es más enfática, dice: y os hartasteis. Qué pesado se oye, ¿no? Porque se dieron una forrada, que estaban todavía llenos del día anterior. No fue tanta la comida en exceso, pero por eso era que estaban buscando a Jesús. Y cuando Juan dice:
Cuando Jesús dice, de cierto os digo, es que lo que va a decir es muy importante, es muy solemne, y les dice, trabajen, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Jesús viene a decirles que aunque habían visto los milagros, especialmente el del día anterior, de la multiplicación de los panes y los peces, no acertaban en ver en esas señales, en esos signos, en esos portentos, algo que designaba a Jesús como el Mesías, como el enviado de Dios, como el Hijo de Dios. No le buscaban por la doctrina, no le buscaban por sus enseñanzas, que eran para el bien de sus almas, sino por el pan que multiplicaba para la satisfacción de sus estómagos hambrientos. Es interesante que cuando Juan usa un verbo griego ahí que se emplea para dar a entender lo que está diciendo, usa un verbo que usa para hablar lo que comen los animales, los herbívoros. A pesar de ese bajo motivo le llaman rabí. Uno puede llamarle maestro, con M mayúscula también. Sin embargo, puede ser que no tenga ni el más mínimo deseo de aprender de Jesús, simplemente porque quiere que Jesús le dé algo. Todos buscamos a Jesús por algo. Algunos lo buscan por dinero, algunos por fama, algunos porque le sane, algunos porque le resuelva un problema. Pero Jesús lo que quiere es que le busquemos con sinceridad. Con sinceridad. Que nuestros motivos no sean simplemente recibir comida gratis. Hay muchos que así dicen cuando los pastores se tiran al ministerio: ahora va a ir por fe, ahora sí va a tener dinero, ahora sí va a tener comida de gratis. Pero la verdad en todo esto, hermanos, que Jesús lo que quiere es que nosotros le busquemos por lo que Él es. Él puede multiplicar los panes todavía, Él puede todavía dar de comer a las multitudes, Él puede sanar a los enfermos, pero la verdad que eso no es la solución a nuestros problemas. En la década de los 70, 80 se levantó un movimiento que se llamaba la teología de la liberación, y esa, entre sus unas cosas que estipulaban, por ejemplo, que cómo se le iba a poder predicar el evangelio al pobre si se estaba muriendo del hambre. No, primero había que darle pan, primero había que darle comida, primero había que sanar el cuerpo, y cuando ya estuviera gordito, cuando ya estuviera bien sano, entonces se le proclamaban las buenas nuevas de salvación. Aquí, en este pasaje, y lo que hemos visto, podemos ver que es al contrario. Jesús primero quiere sanar nuestras almas. Jesús primero quiere salvarnos. Y de lo demás, dice Mateo 6:33, vendrá por añadidura. Así que, a veces nosotros nos encontramos como iglesia en un dilema, ¿no? ¿Qué hacemos? Y a veces ponemos ahí comedores para darle de comer a los necesitados y todo, pero al final de cuentas nos damos cuenta de que a veces la gente solo busca la comida material. No le interesan de verdad las cosas de Dios. Entonces hay que pedirle a Dios que nos dé sabiduría para poder actuar consecuente a lo que nosotros hemos entendido. Jesús les instruye y les dice: trabajen, no por la comida que perece, sino por la comida que permanece para vida eterna. No debemos dejar que las cosas de este mundo sean el motivo principal de nuestras preocupaciones, pues todo lo que hay en este mundo, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero los que hacen la voluntad de Dios, esos permanecen para siempre. Así que trabajemos por las cosas de Dios. Los placeres, la riqueza, los honores, tal vez nos llenan el vientre, tal vez nos llenan el ego, pero Dios quiere que trabajemos por una comida que permanece para vida eterna. Qué bueno que en esta mañana estamos acá buscando las cosas del Señor y alimentándonos de la palabra de Dios, porque eso es lo que Él quiere en esta mañana. Es triste que los hombres se alimenten de estas cosas cuando los que más tienen a veces no están seguros de sus riquezas, porque las riquezas hoy están, mañana ya no están. Puede ser que hoy haya bastante comida, puede ser que mañana haya escasez. Así es, pero esta comida que ofrece Jesús es una comida que permanece para vida eterna, la cual da
el Hijo del Hombre, es decir, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esa comida es la que satisface, esa comida es la que deja llenos a todos, no solo porque nutre el espíritu, sino porque también dura para siempre, puesto que es vida eterna. Dice que hay que trabajar por ella, no porque se adquiera por méritos propios. Y cuando más adelante vamos a ver que ellos preguntaron, ¿pero qué tenemos que hacer para poner en práctica las obras de Dios? Porque el hombre siempre quiere buscar cómo ganarse su salvación, quiere hacer algo. Vamos a ir a la caravana del zorro, vamos a ir a no sé dónde, a la Tierra Santa, y si les dicen, bueno, la salvación le cuesta tanto, pues miran a ver cómo consiguen la plata para alcanzar su salvación, pero no es por obras, porque dice Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. Isaías 55:1 dice, a todos los sedientos venid a las aguas, y los que no tienen comida, venid, comprad sin dinero vino y leche. O sea, aquí Dios está hablando de la necesidad de buscar esta comida, pero que es para vida eterna, la cual el Hijo del Hombre dará, porque a este señaló Dios el Padre. Y en otra versión, en la griega, dice, a este selló el Padre. Quiere decir que ahí puso su sello el Padre con su rúbrica y dando fe que es fidedigno todo lo que se dice y que el documento que lo declara es palabra de Dios. Más adelante vamos a ver en el versículo 51 al 58 que Jesús dice que coman su carne y que beban su sangre. Y esto era chocante y repugnante para los judíos. Y solo un rabino podía decir qué animales eran puros y podía poner él ponía un sello para dar fe de que esa comida era limpia en la carnicería y que podía ser vendida. Pero la Biblia nos dice en Hebreos 7:26 que este cordero nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y encumbrado por encima de los cielos. Así que, hermanos, hay que comer de Cristo, y eso significa creer en Él, creer en su palabra, creer en lo que Él nos ha dejado aquí en la Santa Biblia. Muy bien, vamos ahora a los versículos 28 en adelante. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Jesús les respondió y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Al oír de trabajar, los judíos rápidamente pensaron en las obras de la ley. Ellos pensaban que para alcanzar esas obras de Dios, para tener esa comida de vida eterna que permanecía para siempre, tenían que guardar algo, tenían que hacer algo para poner en práctica esas obras de Dios, para alcanzarse un lugarcito allá en el reino de los cielos. Por eso preguntaron, ¿qué debemos hacer? Y esta pregunta es una pregunta de veras de suma importancia cuando se hace con sinceridad y con la determinación de obtener, de veras, de obedecer la voluntad de Dios. ¿Qué debemos de hacer para poner en práctica las obras de Dios? Ellos entendieron al menos que una comida que permanece para vida eterna merece la pena el esfuerzo. Vale la pena que uno se esfuerce y que busque, que luche por ella. Así como todos los días salimos a trabajar, madrugamos y aguantamos en el trabajo a veces todo lo que nos pasa porque queremos llevar los frijoles a la casa, así, por esta comida que es para vida eterna. Hay que esforzarse, hay que trabajar, hay que luchar, pero esto es por la fe, es por la gracia de Dios, no por méritos, no por algo que uno tenga que hacer, sino simplemente por creer en Dios. Pregunto entonces, ¿quiere decir esto que la fe es una obra? La Biblia enfáticamente, como ya les dije en Efesios 2:8, dice que es por gracia. Sin embargo, la fe es muy importante. Y muchos comentaristas
comparan la fe con la raíz de los árboles. La raíz de un árbol realmente no es la que produce el agua ni los minerales que van a nutrir un árbol, pero sí toma parte decisiva en captar esa agua que luego se convertirá en alimento y la savia del árbol. Así es la fe. Entonces, en todo el Evangelio de Juan, como en todo el Nuevo Testamento, no deja lugar a dudas de que la salvación es por la gracia de Dios. No tenemos que hacer nada. Si fuera por plata, ninguno de nosotros creo que nos la ganaríamos así. No tenemos. Como decía el canto, que ahí creo que lo leímos todo, no vamos a entender tal vez jamás el precio de nuestros pecados que fueron clavados en la cruz del Calvario. Era una gran deuda, grandísima. Algunos tal vez tenían más larga la lista que otros, pero no importa, Cristo nos perdonó a todos, y eso es lo que tenemos que alabar a Dios en esta mañana. Y lo puede hacer no solo por nosotros, sino por todo el mundo. La comida que ellos querían, y es que Jesús siempre lo malentendían, ¿va? Cuando habló con Nicodemo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Tiene acaso que entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? La mujer samaritana, dame siempre de esa agua, Señor, así no tendré que venir al pozo todos los días. Y ahora estos también creían que era de comer gratis todos los días. Malentendían a Jesús. Viene ahora en el siguiente versículo 30. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Acaban de ver el milagro de la multiplicación. Había convertido el agua en vino, había sanado al hijo del oficial del rey, había sanado al paralítico de Betesda. Y todavía le están diciendo, y es que no vieron que Jesús había caminado sobre el mar. Eso era algo maravilloso. ¿Quién podía hacer eso? Pedro lo intentó, pero se empezó a hundir porque le faltó la fe. La cuestión está que, miren cómo es el ser humano de ingrato. Están viendo las obras y no creen. ¿Qué señal haces tú para que te creamos? Y le empiezan a referir que allá en el desierto sus padres se comieron el maná, como está escrito, ese pan del cielo, el versículo 31, les dio a comer. Si tú quieres que te creamos, en otras palabras, ¿verdad?, vas a tener que hacer un milagro más extraordinario que el que hizo Moisés. ¿Qué hizo Moisés? Pues nos dio el maná para que todos los días comiéramos, y lo hizo para toda la nación, y lo hizo durante 40 años. Sin embargo, si ustedes leen Números 21:5, dice que se quejaron del pan del cielo. Este pan ya nos tiene hasta aquí. Estamos aburridos de este pan. Eso dijeron los padres en el desierto. O sea que ese pan que supuestamente Moisés se los había dado, pero no era Moisés, era Dios en su providencia que les daba todos los días, hermanos. Allá bajaba el maná, salían a recogerlo como un cornflakes de Kellogg, ¿no? Hacían sus hojuelas, tenían para todo el día, no podían guardar para otro día porque se engusanaba. Y algunos así, cafaramba, todas las semanas, el otro día en gusanero, ¿no? Solo el sábado, aunque ese sí era el día de reposo. La cuestión que esa comida era perecedera, ni duraba más de un día. El pan que ahora Jesús está ofreciendo es un pan para vida eterna. Entonces danos, Señor, este pan, más adelante lo vamos a ver, para que no tengamos que estar trabajando y ganando el pan de cada día. ¿Qué señal haces tú para que te veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? ¿Y dónde estaba Jesús en ese momento? Por el versículo 59 detectamos que estaba en la sinagoga de Capernaum. Capernaum, ¿va? Y tú, Capernaum, que hasta el cielo eres levantada, hasta el Hades serás abatida, porque si en Tiro y en Sidón, dice, se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, tiempo ha de que se hubieran arrepentido. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para estas ciudades que para vosotros, porque Capernaum fue testiga de los milagros más portentosos del Señor, pero no creyeron en el Señor.
Los judíos dijeron, si él es mayor que Moisés, pues que haga un milagro que al menos sea tan grande como el de Moisés, el de alimentar con el maná a todo un pueblo durante 40 años. Fíjense, hermanos, que nosotros le rogamos a Dios. Yo creo que algunos de nosotros decimos el Padre Nuestro en nuestras oraciones, ¿no? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así en la tierra. Y ahí está, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y sigue, ¿ah? Entonces el Señor nos da el pan de cada día. A estos judíos les daba el pan de cada día. Pero también llega un momento que el ser humano es ingrato y quiere algo mejor, ¿no? Ya no nos acostumbramos a nuestros frijolitos, a nuestros huevitos. Ya queremos ir a Jean-François. Y nos van a dar lo mismo, solo que vale como 200 quetzales más que lo que nosotros consumamos en casa. Es una ingratitud a veces de parte nuestra. Y entre más ganamos, más gastamos. Nos ponemos mejor ropa, queremos comer mejores cosas y siempre nos andamos quejando. Pregúntenme ustedes, alguien gana 1,000, le pide a Dios, le da 2,000. No, ya no, quiere 4,000, de ahí 8,000, 16,000. Y no hay dinero que alcance jamás con la ingratitud que a veces nos andamos echando encima. Hermanos, seamos agradecidos con Dios por sus dones. Y teniendo comida y abrigo, dice la Biblia, estemos contentos con eso. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te dejaré ni te desampararé. Jesús les replica y les rectifica la falsa idea que tenían del dador del maná. Jesús entonces les dijo, dice aquí la palabra, de cierto os digo, no fue Moisés el que os dio el pan del cielo, sino que es mi Padre quien os da el verdadero pan del cielo. Moisés solo fue un instrumento de Dios, ¿verdad? Si ustedes leen ahí en Éxodo, cuando empezó a caer el maná, Dios le dijo, mira, a partir de mañana va a haber pan del cielo, va a haber maná, y todos tienen que hacer esto y esto y esto y esto. Y así fue. O sea que el que dio eso fue Dios, no Moisés. Él solo fue un instrumento. Así lo dice Éxodo 16:4. Y el Salmo 78:24 también dice, pan del cielo, pan de ángel, le dio a los hombres. Muy bien, el Señor sigue diciendo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo, según el versículo 33. Y con esta ulterior explicación, Jesús les hace ver con un triple contraste, que el pan que Él da es superior al maná que recibieron sus padres, sus antepasados allá en el desierto. En primer lugar, Moisés fue un medio para dar el maná, mientras que Dios mismo es el que da el sustento diario. Pero el pan que está dando, de veras, es superior al maná. En segundo lugar, el maná no era el verdadero alimento, sino que era un tipo de el verdadero pan del cielo que bajaría más adelante, que es Jesús. Y tres, el maná era para el sustento diario. El pan que desciende del cielo era para satisfacer el hambre y la sed espiritual de los hombres. Es superior. Con todo, y como hemos apuntado, estos judíos no entendieron el sentido espiritual de estas palabras y creyeron de que estaba hablando de comida material. Inmediatamente le dijeron, pues Señor, danos siempre de este pan. Como que si le estuvieran diciendo, ya nos dices ayer bastante comida, queremos que nos sigas dando, y de gratis. Ahora habían entendido un poquito mejor que el pan que Jesús estaba ofreciendo no era como el de ayer, tal vez, que había multiplicado los panes y los peces, sino que era un pan que tenía cierta particularidad, que daba vida en sí mismo, ¿no? Y que era para vida eterna. Ya le estaban atinando un poco, pero seguían incrédulos. Después de responder el Señor a las preguntas de ellos, Jesús tomó la ocasión para hablar de sí mismo, bajo el símil del pan
y del creer en Él. Vamos a ver, dice aquí la palabra del Señor, versículo 35. Y este es un versículo muy importante en la palabra de Dios. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Este versículo es fundamental para nosotros. Jesús está diciendo, y aquí empieza uno de los 7 grandes yo soy que tiene el Evangelio de Juan: yo soy el pan de vida. Así como el pan natural sirve para satisfacer nuestra hambre, Jesús es el pan que Dios ha enviado para satisfacer nuestra hambre espiritual. Nuestras almas nunca van a estar satisfechas hasta que no conozcamos al verdadero Dios, que es Jesús. Todos aquellos que quieran satisfacer el vacío que tienen dentro tienen necesariamente que creer en Cristo Jesús. De lo contrario, nunca será satisfecha su hambre espiritual. Por eso aquí dice: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca. ¿Y ese nunca qué significa? Que nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. O sea que Cristo tiene la voluntad, tiene la capacidad, no solo para suplir nuestras necesidades así básicas y fisiológicas, sino para darnos vida eterna. ¿Cuántos lo creen, hermanos? Por eso es que estamos aquí en esta mañana, porque Él nos dio palabras de vida eterna, y Él es el pan vivo que descendió del cielo, y Él nos invita en esta mañana a beber su carne, a comer su carne y a beber su sangre. Aquí Cristo está diciendo que Él es el pan. Yo soy el pan de vida. Mejor podrían pasar nuestros cuerpos sin el pan material que nuestros espíritus sin este pan espiritual. Que Él, que es pan de Dios, que es pan divino, que es pan de la familia de Dios, que es pan para los hijos de Dios. Que también que es pan de la vida. Porque Él también estuvo entre nosotros, vivió entre nosotros, nació de la Virgen María, ¿verdad? Fue trillado con los sufrimientos de su pasión y muerte, y fue cocido en el horno de su inmenso amor. Ese pan vivo. El pan material es una cosa muerta, pero Cristo, dice la Biblia aquí, es pan vivo y vivificante. Pues aunque estuvo muerto por nuestros pecados, está vivo. ¿Cuántos lo creen? Él es el primogénito de los muertos, el que estuvo muerto pero que ahora vive y permanece para siempre, porque resucitó para completar nuestra justificación. La muerte y resurrección de Cristo, conforme a las Escrituras, constituyen el núcleo del Evangelio, así como la fuerza y el consuelo de todos nosotros los cristianos. Él da vida al mundo, dice el versículo 33. El maná se limitaba a preservar y a sustentar la vida que habían recibido, vida material. Cristo da la vida a los que están muertos en sus delitos y pecados. Así estábamos nosotros. Y Él os dio vida, dice Efesios 2:1, cuando vosotros estabais muertos en vuestros delitos y pecados, porque Él es el pan de vida, ese pan vivo y vivificante. Además, el maná estaba reservado a los israelitas con exclusividad, pero Cristo es el pan que da vida a todo el mundo, sin distinción de razas, de tribus ni lenguas. Que Él es el pan que descendió del cielo. Esto lo repite Jesús muchas veces, lo dice en el 33, lo dice en el 51, lo dice en el 58. Ningún hombre común y corriente podía arrojarse sobre sí tal pretensión, pero Jesús no es pretensión, Él verdaderamente es el pan vivo que descendió del cielo. Y esto denota, junto con la deidad de Cristo, el original y modelo de todo bien que el Padre nos concede mediante nuestro Señor y Salvador Jesucristo. También en este pasaje dice que Él es el pan del que el maná era tipo y figura.
Así como en el desierto había maná suficiente para todos los israelitas, para que todos recogieran y dieran para su familia el sustento de cada día, así también en Cristo está la plenitud de gracia y de la verdad que todos recibimos. La ley, dice al principio de Juan, por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Dice que este pan descendió del cielo para llevar a cabo la obra que el Padre le había encomendado. Porque he descendido del cielo, dijo Jesús, no para hacer mi propia voluntad, sino la voluntad del que me envió, es el versículo 38. No vino por su propia cuenta, independientemente del consejo y del consenso de la Santa Trinidad. Él vino enviado por el Padre como el gran agente de salvación y de sanidad para toda la humanidad que estaba perdida. El objeto de toda su vida fue dar la honra y la gloria al Padre, y con ello hacer el bien a todos los hombres. Por eso se explica aquí que era la voluntad del Padre que Él había venido a cumplir. Vemos en este pasaje, versículo 36, mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Es una cuestión del ser humano ya hereditaria, creo yo, que aunque uno vea, no cree. Fíjense ustedes, hermanos, cuando Jesús resucitó entre los muertos, había una guardia de soldados ahí, romana, de los mejores soldados que han habido. Y ellos vieron cuando Jesús resucitó. ¿Pero qué hicieron? Fueron a dar las buenas nuevas a los pontífices. Y ellos les dieron dinero, les dijeron, miren, ustedes no han visto nada. Calladita la boca y digan que los discípulos se robaron el cuerpo. Y estos hombres, a pesar de que vieron a Cristo resucitado, no creyeron en Él. Nosotros, dice la palabra de Dios, que somos bienaventurados porque no vimos y creímos. Es una bendición, ¿verdad? Tenemos el privilegio de que aunque no vimos con nuestros ojos físicos a Jesús, lo hemos visto con los ojos de la fe y ahora somos salvos para la gloria del Señor. Y esta es la voluntad del Padre que me envió. Pero antes vamos a ver el 37. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene, no lo echo fuera. Este versículo, hermanos, subrayen, este es fundamental. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene, no lo echo fuera. Hay una cosa muy importante en la Biblia, que Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo. El Padre ya, si ustedes leen Efesios 1, por ejemplo, ahí nos habla que Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Y Jesús está diciendo aquí que Jesús se los ha dado y hemos llegado a Él, y muchos vendrán a Él todavía, y al que a Él viene, dice, Él no le echa fuera. Verdaderamente todos tienen la oportunidad, pero muchos rechazan a Jesús. Y si alguien se va a perder, si alguien se va a ir a la condenación, no es porque Dios sea malo, ni porque no lo haya escogido, así como uno piensa humanamente hablando, sino porque ha rechazado el amor y el perdón de Dios. Por eso es que las personas se van a ir al infierno, no por los muchos pecados que han cometido, sino por haber rechazado el amor y el perdón de Dios. Entonces aquí Jesús está hablando del remanente judío y también está hablando de todos los hombres. Y esta es la obra que el Padre le dio al Hijo. Depositó en sus manos esta encomienda y le dio a algunos para que los guarde, para que los conserve. Y de ellos, dice, a nadie va a rechazar. Y dice la palabra de Dios que de esos ninguno se va a perder tampoco, porque su obra no la va a terminar hasta la consumación de los siglos, donde Él dice, y yo le resucitaré en el día postrero. Más adelante lo vamos a ver. O sea, hermanos, nuestra vida está asegurada con Dios. Sea que vivamos entonces, o sea que muramos, somos del Señor. ¿Cuántos alaban a Dios por eso? Nuestra fe no es una fe ciega, ¿eh? No es un salto al vacío con los ojos cerrados, tirándonos al puente del incienso. Es una fe bien razonada y está basada en fundamentos bíblicos. Y hermanos,
el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos los hijos de Dios. Muy bien, la vida eterna entonces está al alcance de la mano, y el que no la obtenga ha de atribuirlo a su propio rechazo a las cosas del Señor. La corona de gloria está puesta delante de todos, y el que quiera puede obtenerla si recibe a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. La vida eterna es cosa asegurada para todos aquellos que crean en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Fíjense, hermanos, que yo estaba subrayando en este pasaje que me tocó en esta mañana cuántas veces dice vida eterna, del versículo 22 al 59, y encuentro como 8, y hay otros versículos que lo implican, aunque no diga ahí vida eterna. Y Juan es muy reiterativo y vuelve a decir muchas veces lo mismo, ¿eh? Pan que bajó del cielo, lo dice como en 4 versículos, la vida eterna lo dice como 8 veces, porque él quiere remarcar, quiere remachar, y que no quede ninguna duda de que la obra que Dios hace es perfecta, es cabal, y que no tengamos ningún temor, que no tengamos ninguna duda, porque todos los que en Él creen no serán avergonzados, todos los que en Él creen no serán confundidos, sino que ya tienen vida eterna. Dice el versículo 38, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. El Señor nos cuida, mis hermanos. El Señor está al tanto de nosotros, y ninguno de nosotros se va a perder, porque está depositado en buenas manos, en las manos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. O sea que no tenemos que esperar hasta el día postrero, ya. Si ustedes se dan cuenta, los verbos ahí son enfáticos, dice, el que cree en mí tiene vida eterna. O sea, ya, no tenemos que estar esperando un futuro, ya. La vida eterna, hermanos, ya comenzó para los hijos del Señor. Desde el día en que creímos en Cristo y le depositamos en Él toda nuestra confianza y le dimos nuestra vida y Él nos perdonó, ya tenemos vida eterna. Así que disfrutémosla, hermanos. Usted viva porque tiene vida eterna. Ya, dele gracias a Dios y viva esa vida en abundancia. Con razón los discípulos, los judíos en el versículo 34 dijeron, Señor, danos siempre de este pan. ¿Con qué intención lo hicieron? Ya les dije más o menos cómo estaba la cosa. Aparentemente ya habían atinado un poquito a lo que Jesús les estaba hablando, pero vamos al versículo 41. Y dice que empezaron a murmurar. Y en el idioma griego, esa palabra murmurar dice que es como el sonido que hacen las palomas cuando están ahí comiendo, ¿no? Estaban murmurando, estaban cuchicheando. Murmuraban entonces los judíos de él, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían, ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este del cielo descendido? Es que siempre viendo humanamente hablando, si ustedes leen San Mateo 13:54, ¿no es este el hijo del carpintero? Pues no conocemos a María, no se llama a sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas, no están con nosotros sus hermanas. ¿De dónde se cree este que bajó del cielo y que no sé qué? Porque no habían entendido y estaban murmurando. Pero Jesús, como conoce los corazones y conoce hasta las intenciones y los pensamientos más profundos del hombre, aunque nadie le haya hecho nada, dice la Biblia aquí, versículo 43, Jesús les respondió, les dijo, no murmuréis entre vosotros, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Aquí viene otra cosa muy importante, mis hermanos. Ninguno puede llegar a Jesucristo si el Padre que lo envió no lo trajere. Hay una atracción irresistible, le dicen en teología eso, ¿no? Que en un día, ustedes se recordarán el día que recibieron al Señor, fueron atraídos
al Señor y ustedes se sintieron que eran pecadores y que merecían el infierno, pero también vieron el regalo de Dios, el amor de Dios, y ustedes lo aceptaron, porque el Padre los atrajo al Señor Jesucristo. Entonces, esto es muy importante, mis hermanos, porque hay una elección, ¿verdad? Que ya les decían, habla Efesios, que el Señor nos escogió y llega un momento determinado en que el Señor nos atrae en el tiempo de Dios. Por eso muchas veces nosotros oramos por los seres queridos, oramos por los amigos, y por más que les hablamos, por más que les insistimos, no hay modo que acepten al Señor, ¿no? Pero tal vez no es el momento, tal vez no es el tiempo, pero si va a ser para el Señor, un día no lejano, va a ser atraído, casi como a la fuerza, ¿no? Esa es la idea que da el original, y hasta que lleguen al Señor Jesucristo. Muy bien, este es el pan que desciende del cielo de Jesús para que lo coman y no mueran. Si alguien come este pan, vivirá para siempre. El ser humano es un ser que es eterno también, ¿verdad? Va a existir eternamente. Unos van a vivir la vida eterna, y ahí está la diferencia, ¿verdad?, con Dios, y otros van a existir en la condenación eterna. Por eso es muy importante que en la vida uno tome la decisión de recibir al Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador, porque después de que uno se muere ya no hay ninguna oportunidad. En vida es que está la oportunidad, y uno no tiene la vida comprada. Miren, ahora uno sale, hay un asalto, hay balaceras, van donde quiera, hay peligros de muerte. Por eso uno no debe postergar la decisión de recibir a Jesucristo como el Salvador, porque puede ser que mañana no exista ya para uno, hablando en términos humanos. Entonces, aquí en este pasaje, que es muy importante, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito están los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. No que ninguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, éste ha visto al Padre. Y aquí viene otra cosa muy enfática en el 47, que sería bueno subrayarlo. De cierto os digo, el que cree en mí, tiene vida eterna. No es que la tendrá, ya. Los beneficios ya están patentes y latentes. Por supuesto que no en su totalidad, como la vida eterna que tendremos ya cuando estemos en la presencia del Señor, pero ya tenemos vida eterna. Entonces, mis hermanos, solo Dios, solo Jesucristo, que descendió del cielo, como el pan vivo que descendió del cielo, este es el que ha visto al Padre, y Él es el único que puede dar la afirmación de que el que cree en Él puede obtener la vida eterna. Y en el 48 enfatiza nuevamente lo que hemos venido diciendo: yo soy el pan de vida. Y para poder tener la vida hay que comer de Cristo, hay que comer su cuerpo, hay que beber su sangre. Y les vuelve a decir en el 49, yo sé que sus padres comieron el maná en el desierto, pero se murieron, porque era un pan perecedero, solo era para mantener la vida física en el tiempo que uno vive. Este es el pan que desciende del cielo, para que de él come, no muera. Pero si nos morimos, ¿verdad? Algunos cristianos los enterramos, pero no es que muramos ahí se quedó todo. Vamos a estar con el Señor, lo cual es muchísimo mejor. Por eso el apóstol Pablo decía: yo más quisiera estar con el Señor, porque es muchísimo mejor, es ganancia. Para mí el vivir es Cristo, y el morir es una ganancia. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo le daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Hay dos cosas a las que el ser humano le tiene un miedo tremendo: pasar necesidad y la muerte. ¿Ha pasado usted alguna vez necesidad? ¿Ha aguantado hambre? Un día, 2, 3. El hambre es fregada, decía mi hermano.
y lo hace hacer a uno cosas que normalmente no las haría. ¿Le tiene miedo a usted a pasar necesidad? Que un día se quede sin trabajo, sin el pan de cada día. Ni pensarlo, dirá alguno. Y la otra cosa es la muerte. Uy, no, cambiemos el tema. Pero algún día nos vamos a morir, ¿va? Y estas dos cosas, la necesidad y la muerte, son las dos cosas que más le teme al ser humano. Pero los que se nutran de Jesús no pasarán necesidad. Dice el Salmo 23, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Qué bonito se oye, ¿va? Pero hay que vivirlo, mis hermanos. A veces solo lo tenemos en la cabeza, pero cuando estamos sin dinero, sin ni un centavo en la bolsa, ahí saber quién es Jehová nuestro pastor, ¿va? No, hay que vivirlo, hay que experimentarlo y saber que aunque no tengamos nada, Él es más que suficiente para nosotros. Él es el gran yo soy, Él es nuestro proveedor. Amén, hermanos. Y si nos morimos, la Biblia dice en Hebreos 9:27, está establecido a los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Unos van, ya dijimos, ya hemos hablado de esto, van a resucitar para vida eterna y otros para condenación eterna. Pero es necesario que todos nos muramos, porque así está escrito por lo que sucedió como consecuencias del pecado. Entonces ahora la unión con Cristo y la comunión con Dios en Cristo son la vida eterna ya comenzada. Es una maravillosa experiencia estar con el Señor, mis hermanos. Yo no sé cuántos se alegran, hermanos, de que ahora están en Cristo Jesús. Amados, dicen, ahora somos hijos de Dios. Es otro nivel, ¿no? Es una nueva vida. Una vida que no nos merecíamos, mis hermanos, por lo que antes habíamos hecho, pero que ahora, gracias a Dios, la tenemos en Cristo Jesús. Y no importan las necesidades, no importa la tumba que nos espera, porque sabemos que Él nos resucitará, dice ahí varias veces, en el día postrero. Versículo 52. Entonces los judíos comenzaron a decir entre sí, diciendo, ¿cómo puede darnos a comer su carne? Si los judíos no podían comer carne y sangre, ¿no? Eso era pecado. Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. O sea que para tener vida hay que apropiarse de Cristo. Gracias a Dios que ya lo hemos hecho, mis hermanos, pero todavía hay un montón de gente que no conoce al Señor. Hablemos de este mensaje, hermanos. Digámosles que eres el pan de vida. Digámosles que eres el pan vivo que descendió del cielo. Yo lo he dicho siempre, éramos como unos indigentes que no teníamos qué comer. Estábamos muriendo del hambre. Y encontramos el pan de vida. Y nos saciamos. Pero ahora hay que ir a contarle a otros que dónde pueden encontrar este pan de vida. El que come mi carne, dice el 54, y bebe mi sangre, tiene vida eterna. Y lo sigue remarcando, ¿ah? Y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. O sea que tenemos que estar con Él, es apropiarnos de Él, es comer de Él, es beber de Él, estar con Él. Gloria al Señor. Dice el 57, como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, Él también vivirá por mí. Así como el Padre y el Hijo tienen una íntima comunión, el que recibe al Señor también tiene una íntima comunión con el Señor Jesucristo. 58. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan, y vuelve a repetir la frase dichosa y famosa, vivirá eternamente. Muchos quieren tener vida eterna, ¿eh? Muchas personas que ya están en avanzada edad quisieran encontrar el elixir de la eterna juventud y hacen micos y pericos con tal de lograrlo, gastan grandes cantidades de dinero, pero lamentablemente un día tenemos que morir. Pero el que recibe al Señor Jesucristo vivirá para siempre.
Y como dice ahí en Corintios 5, 2 Corintios 5, aunque nuestro tabernáculo día a día se va desintegrando, cada día cuando miramos al espejo a veces menos cabello, más arrugas, pues no importa, tenemos vida eterna, mis hermanos, y ese es el motivo glorioso para estar contentos, que tenemos una gran promesa, tenemos una gran esperanza, y es una predicción infalible, porque la dijo nada más y nada menos que nuestro Señor Jesucristo, y Él no falla, Él no miente. Todo lo que Él dijo no es una mera promesa. Ni uno de ellos será olvidado, ni un grano de trigo morirá sin que Dios lo recoja en su granero. Antes, por naturaleza, estábamos alienados al pecado. Como dice Efesios 2, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y hacíamos por naturaleza las cosas que hacen las personas en el mundo. Pero Él nos dio vida a nosotros, aún estando nosotros muertos en delitos y pecados. Por gracia somos salvos, por medio de la fe. Esto no de nosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y al final fuimos atraídos por la gracia de Dios, según el versículo que hemos visto, 44. ¿Cómo serán traídos a Cristo los que han sido dados por el Padre? Y aquí podemos ver, hermanos, que dice el versículo 45, vamos a ser enseñados por Dios. Los judíos tenían la esperanza de que un día el Padre iba a enseñar a todo el pueblo sus enseñanzas, sus doctrinas. Pero, hermanos, ya Jesucristo ha venido, nos ha enseñado al Padre, hemos sido enseñados por Él y es necesario que nosotros también sigamos adelante. Dios ha hecho un cambio en nosotros. Así como cuando venimos a este mundo, hermanos, Dios nos dotó de raciocinio que nos hace diferenciar de los animales. Ahora que somos hijos de Dios, también tenemos un modo diferente de ser y de pensar que las personas que no conocen al Señor. Dice la palabra de Dios ahí en 1 Corintios 2:14, que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se tienen que discernir espiritualmente. Pero el hombre espiritual no es juzgado por nadie, porque es enseñado por Dios. Así que, mis hermanos, realmente para mí este pasaje, como dice 2 Corintios 9:15, gracias a Dios por su don inefable, es ese versículo. Yo siento que no tengo palabras para explicar todo esto que les he dicho, pero que sea algo, hermanos, en la medida de lo posible, que se nos quede en esta mañana. Y una cosa fundamental es que sepamos que tenemos vida eterna. Hermanos, que no se nos olvide esto, hombre. Es que nosotros nos dejamos llevar, y a veces, hermanos, por una enfermedad, por una crisis económica, por una crisis en el hogar, con los hijos, con la esposa, con el esposo. Se nos olvida que tenemos una gran bendición y vivimos a veces vidas tristes, vidas apagadas, marchitas, peleando con cualquiera ahí. Pero aquí Jesús nos dice que esta es una operación divina, ¿va? Es una atracción, no fue coacción, ¿va? Sino que atraídos. Fue necesaria esta operación. Nadie en su interior como ser humano quiere buscar a Dios, pero Dios hizo la obra. Y el autor de esta operación es el Padre Celestial, y ha encomendado en el Hijo de Dios la enorme tarea de preservar. Y a todos esos que ha puesto en sus manos, nadie se va a perder y nadie lo va a arrebatar de su mano. Así que estamos protegidos en el hueco de su mano, hermanos. Nadie nos podrá, hermanos, hacer daño. Estamos en las manos de Dios. En conclusión, Jesús criticaba a las personas que lo seguían únicamente por sus beneficios físicos, temporales, en lugar de hacerlo por satisfacer su hambre espiritual. Muchas personas utilizan la religión para obtener prestigio, para obtener fama, dinero, consuelo, incluso votos políticos. Pero esos motivos son egoístas. Los verdaderos creyentes siguen a Jesús porque saben que Él tiene la verdad y que su verdad es camino de vida. Solo Él tiene palabras de vida eterna. Muchos que buscan sinceramente a Dios quedan perplejos en cuanto a lo que Él desea que hagan. Las religiones del mundo representan los intentos de la humanidad por responder a esta pregunta. Pero la respuesta de Jesús es breve y sencilla. Debemos creer
en el que Dios ha enviado, en Jesucristo. ¿Creemos nosotros en Jesucristo en esta mañana? ¿Le hemos depositado en Él toda nuestra confianza? Lo que agrada a Dios no surge del trabajo que hacemos, sino de ver en quién creemos. ¿En quién creemos nosotros en esta mañana? El primer paso es aceptar que Jesús es el que dice ser y decir, como dijo Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ¿verdad? Y cuando digamos eso y lo creamos y lo vivamos, vamos a ser diferentes. La gente come para saciar su hambre física y para mantener su vida física. Podemos saciar el hambre y mantener una vida espiritual únicamente mediante una adecuada relación con nuestro Señor Jesucristo. Con razón decía Él que Él era el pan de vida. Con razón decía que era el pan vivo que descendió del cielo. Pero el pan debe comerse para mantener la vida. Así como los enfermos. Dice, el enfermo que come no se muere, dice la gente. El que quiere tener vida eterna, el que quiere tener vida espiritual, tiene que comer el pan de vida. Y a Cristo debe invitársele a entrar en nuestro diario vivir para mantener la vida espiritual. Jesús no obraba independientemente del Padre, hacía todo conforme a la voluntad de Dios. Esto debía dar mayor seguridad de ser aceptados en la presencia de Dios y ser protegidos por Él. El propósito de Jesús era hacer la voluntad de Dios, no satisfacer los deseos humanos. Debemos tener nosotros el mismo propósito. El que cree en Jesucristo tiene vida eterna. El que no tiene a Jesucristo no verá la vida, sino que la ira de Dios ya está sobre él. Señor, te damos gracias en esta mañana, Dios mío, porque tú nos hablas a tiempo y afuera de tiempo, y que al meditar en este pasaje, Señor, que es muy profundo y que yo, Señor, de verdad me he sentido bastante incapacitado, Señor, para poder expresar con palabras, Señor, lo que significa. Y tal vez, Señor, no lo he hecho a profundidad, pero, Señor, yo te pido que las pocas palabras que hemos hablado acá, Señor, que algo se nos quede y que por lo menos todos los que han escuchado sepan que solo en Jesucristo hay salvación, que solo el que se apropia del pan de vida puede tener vida eterna. Solo el que cree en Jesucristo puede obtener la salvación de su alma. Señor, que en esta mañana todos los que hemos oído, todos los que hemos ya creído, qué bueno, Señor, pero los que no, yo te suplico, Señor, en el nombre de Jesús, que al escuchar este mensaje, Señor, puedan ser atraídos a ti, puedan ser influenciados por tu Espíritu Santo, y que, Dios mío, el Espíritu Santo los mueva para que, Dios mío, se arrepientan y que puedan volverse al Dios vivo y verdadero. En el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Capilla Calvario Guatemala presentó Verso a Verso. La palabra de Dios, el único alimento verdadero para su vida espiritual. Verso a verso, su vida crecerá en el conocimiento del Dios verdadero. Una presentación de Capilla Calvario Guatemala.